¿Por qué este tema de arqueología histórica y el impacto de las ideas originales? Porque precisamente si uno piensa en la cantidad de arqueólogos y arqueólogas que existen hoy en día a nivel mundial y en América, probablemente si tenemos que enumerar cuáles son los que en cierta medida más impactaron nuestra producción teórico y metodológica, se reduce a un puñado, una docena, 20 arqueólogos y arqueólogas como máximo. ¿Y cuáles son las características de estos colegas que hacen que tengan una actuación destacada, sean referencias en la producción de trabajos cuando pensamos qué marco teórico vamos a dar a una investigación o qué tipo de método o técnica? Y en general, la mayoría de ellos tienen como característica haber pensado ideas originales. Y cuando llamo o cuando me refiero a una idea original, estoy hablando de propuestas que en cierta medida van a producir una transformación en relación a lo que la mayoría del resto de la comunidad científica venía haciendo. Y una especie de división de aguas que va a permitir ahora pensar nuevos problemas o pensarlo desde enfoques distintos. Entonces, básicamente voy a hacer un recorte de arqueología histórica en América, empezando con dos arqueólogos que considero en cierta medida que sus ideas fueron fundamentales para el surgimiento de este campo dentro del trabajo arqueológico, que es la arqueología histórica. Y el primero es William Ratche, que era un arqueólogo que en la década de 1970 él daba clases en la Universidad de Tucson, en Arizona, y tenía una materia que era métodos y técnicas en arqueología. El foco del trabajo de Ratche hasta la década del 70 eran las culturas mayas en Guatemala, y él llevaba sus estudiantes todos los años a hacer trabajo de campo donde al mismo tiempo daba esta materia de métodos y técnicas. Y, digamos, por una situación económica, la universidad se quedó sin recursos y ese año Ratche no pudo llevar a sus alumnos. Entonces se planteó la dificultad de, bueno, ¿y ahora de qué forma voy a dar esta materia? ¿De qué forma voy a dar métodos y técnicas? Y al final el pensamiento de Ratche, bien tradicional, es, bueno, arqueología no es otra cosa que el estudio de las personas a partir de la cultura material. Y esa cultura material con la que trabajan los arqueólogos es, de alguna manera, basura antigua, que por un proceso de fetichización de nuestra sociedad occidental, esa basura antigua se transforma en un objeto importante, relevante, que merece ser estudiado y hasta exhibido en museos. Entonces, ya que no puedo llevar los alumnos al trabajo de campo, lo que voy a hacer es les voy a pedir que vayan al barrio al lado de la universidad, que era un barrio de una clase trabajadora, recojan las bolsas de basura que tiraron la noche anterior y que lo que vamos a hacer después es traerlas al laboratorio y mostrar cómo se hace una clasificación de este tipo de materiales. Bueno, la cuestión es, los estudiantes fueron al barrio de trabajadores, llegaron con las bolsas de basura, las pusieron sobre las mesas de trabajo, abrieron y se llevaron una sorpresa. Entonces los llamaron, Ratche estaba ahí, y dijo, no, esta basura tiene algún problema y después les voy a contar qué era lo que había en la basura. Entonces repitieron por varias veces
esa búsqueda de la basura y el resultado era prácticamente siempre el mismo. Entonces, Ratche lo que pensó fue, bueno, ¿qué vamos a hacer es, los estudiantes les dice, ustedes van a ir al barrio y van a hacer encuestas. Entonces, los estudiantes iban, tocaban el timbre y preguntaban, de entre otras cosas, ¿en esta casa se toma leche? La respuesta era, sí, se toma mucha leche. ¿En esta casa se toma alcohol? La respuesta era, solo los fines de semana. Y preguntaban también si se utilizaban drogas. Y la respuesta es, en absoluto. ¿Qué era lo que tenían las bolsas de basura? Poca leche, mucho alcohol y drogas. O sea, exactamente lo opuesto a lo que las personas estaban diciendo. Y aquí, entonces, como lo novedoso de esta situación. Si tuviésemos apenas los documentos escritos, que es lo que las personas dicen, estaríamos ante uno de los barrios más saludables de los Estados Unidos. Si por el contrario solo trabajásemos con el contenido de esas bolsas de basura, sería un barrio bastante complejo. Ahora, tenemos por un lado lo que las personas dicen, lo que está en los documentos escritos, y lo que las personas hacen, lo que está en las bolsas de basura. Al juntar esas dos evidencias, vamos a tener la posibilidad de discutir en profundidad, desde un enfoque alternativo y único, diferentes conductas sociales. En este caso, Ratche lo que interpretó es que, por un lado, las personas mienten y por otro, las personas no tienen plena conciencia sobre el tipo de consumo que están desarrollando. Entonces, ¿por qué este trabajo de Ratche fue tan importante y revolucionario? Por un lado, para la arqueología histórica, permitió quebrar una barrera que existía hasta la década del 60 y 70, en la cual la arqueología era sinónimo de prehistoria. Porque no valía la pena, no tenía sentido hacer una arqueología en momentos que uno tenía un documento escrito que podía traer el nombre y el apellido del uniforme que fue utilizado en una batalla, o datos, fechas, etc. Y Ratche, el trabajo de él, lo que está mostrando es que no importa que la cuestión temporal o la cantidad de documentos escritos o en video o fotografías que existan. El potencial, cuando tenemos documentos escritos o visuales, como dije antes, y la cultura material y los ponemos en diálogo, el resultado es único. Y aquí, entonces, la fortaleza del trabajo de la arqueología histórica. De hecho, las figuras que ustedes pueden ver aquí arriba son del trabajo de William Ratche en Argentina. Fue aplicado el proyecto Basura en el año 1993 y creo que 94, y en el cual, digamos, yo junto con otros estudiantes, aquí pueden ver Ratche, aquí está Félix Acuto, Matilde Lanza, que ustedes conocen, Mariel López, Rafael Curtoni, aquí estoy yo. Bueno, fue una experiencia muy interesante, a pesar de que en Argentina el proyecto fue adaptado como una especie de franquicia que vendía a diferentes empresas como Coca-Cola, Johnson & Johnson, etcétera, para hacer estudios de marketing. Qué productos se consumía en cada barrio, para poder reforzar la publicidad, etcétera. Igual fue una experiencia, como dije, muy interesante. Por otro lado, dije que Ratche trabajaba con los mayas. A partir de esta experiencia, digamos, azarística, al azar, ¿no? de haber encontrado esta línea de trabajo dentro de la basura, va a crear una especie de subcampo dentro de la arqueología, que es la basurología, o que él denominó basurología. Entonces empezaron a hacer trabajos de estudio de la basura fresca en diferentes ciudades de Estados Unidos para analizar tipos de consumo, clase social, y después
esto se expandió a otras partes del mundo, incluso empezó a trabajar en basurales. Esta foto que aparece aquí, de Ratche con la Estatua de la Libertad atrás, es el basural de Nueva York, que era el mayor basural del mundo, que puede ser visto desde el espacio, y en el cual él desarrolló un sistema de excavación. Este basural funcionó desde principios del siglo XX hasta más o menos el atentado de las Torres Gemelas. Entonces, él hacía una serie de excavaciones de muchos metros de profundidad con una especie de sacabocado, que es lo que se utiliza para buscar petróleo, y de esa forma iba analizando las transformaciones de la basura a través del tiempo y discutiendo diferentes aspectos de la historia de diferentes ciudades, en este caso de Nueva York. Los trabajos de él han sido publicados, hay varios libros, entonces realmente una referencia importantísima para la arqueología histórica, y como una idea original, que en este caso surgió por casualidad, lo transformó de un arqueólogo entre tantos dentro de la arqueología maya en una referencia mundial hasta los días de hoy, a pesar de que Ratche murió en inicio del siglo XXI. El siguiente ejemplo que voy a tratar es el que se considera el padre de la arqueología histórica americana, que es Stanley Saul, profesor de la Universidad de Carolina del Sur. Stanley Saul tuvo también, digamos, como situación extraordinaria haber sido compañero en la universidad de uno de los arqueólogos más importantes de la historia de la arqueología, que es Lewis Binford. Y ellos eran también muy amigos. Y Stanley Saul siempre tuvo interés en trabajar sitios históricos, pero, como mencioné en el caso de Ratche, hasta la década del 60, la arqueología era sinónimo de prehistoria, no existía una arqueología histórica. Había historia, pero no había arqueología histórica. Y Saul empezó a reunir diferentes arqueólogos y otros profesionales, ¿sí? Arquitectos, historiadores, que tenían interés en trabajar la cultura material de la época colonial. Y a inicios de la década de 1960 va a conformar lo que se conoció como, digamos, se conoce como The Conference on Historical Site Archaeology. ¿Sí? Entonces, un congreso, una serie de eventos también, que reunían a estas personas interesadas en una arqueología histórica. Posteriormente va a iniciar una serie de publicaciones con estos trabajos, incluso alumnos empiezan a defender tesis de maestría, de doctorado, que son publicadas por Stanley Saul, y esto va a ser el antecedente fundamental para que en 1965 se cree la Sociedad de Arqueología Histórica Norteamericana, y a partir de 1967 la revista Historical Archaeology, que hasta los días de hoy es la revista más importante de arqueología histórica del continente. Y como les dije, por esta proximidad entre Binford y Saul, él va a traer un enfoque procesualista de la arqueología, ¿sí? Dentro de lo que se conoce como nueva arqueología. O sea, buscar patrones del comportamiento humano que puedan ser reconocidos, identificados a partir de lo que ellos llaman registro arqueológico. Y aquí un detalle. Los primeros trabajos de Binford son en arqueología histórica, ¿sí? Binford y Harrington desarrollaron, por ejemplo, un modelo para medir el diámetro del orificio dentro de las pipas de caolín para generar dataciones de estos artefactos. Y bueno, volviendo entonces a Stanley Saul,
él va a crear un método de trabajo dentro de esta arqueología procesual, que es el método de pattern recognition, patrones de reconocimiento de el registro arqueológico. Entonces, en los sitios coloniales de Nueva Inglaterra, él va a crear una serie de elementos, de distribuciones de artefactos y de tipos de artefactos que combinados permiten ser asociados con lo que estaba diciendo, un determinado patrón de asentamiento, de frontera, o él crea una serie de nombres. Y por su vez también va a desarrollar otra cosa que es utilizada hasta el día de hoy, que es la fórmula de datación cerámica de materiales históricos. Entonces, estas fórmulas que están aquí, ¿sí? Que realmente son fórmulas matemáticas bastante complejas, a pesar de que no es tanto su aplicación, lo que nos van a permitir, o aquel que, digamos, utiliza y cree en este método, es la posibilidad de, a determinada distribución y organización espacial y tipos de materiales, establecer ya una relación con una forma de asentamiento de un grupo cultural. Y por otra parte, como dije, datar los sitios, porque otro de los grandes problemas de la arqueología histórica a través del tiempo ha sido, bueno, cómo identifico la época de ese sitio, siendo que los métodos tradicionales de datación en arqueología no funcionan, ¿sí? Carbono 14, etcétera, porque en general tienen un error, ¿sí? Un hiatus para poder determinar una época de más o menos a veces 100 años. Entonces, si tenemos un sitio del siglo XIX, la datación puede parecer como que es de ayer. Entonces, Stanley South, junto con otros arqueólogos como Noel Hume y tantos otros, desarrollaron análisis, o Kathleen Deegan, para poder entender y datar cerámica, vidrio, etc. Entonces, estas fórmulas van a poder más o menos decirnos que este sitio es de 1840, 1880, obviamente con un pequeño grado de error. Y todas estas ideas de South se van a plasmar en su famoso libro de 1977, Method and Theory in Historical Archaeology, en Historical Archaeology, o sea, método y técnicas en arqueología histórica, que tiene como particularidad que el prólogo fue escrito por nadie más y nadie menos que Lewis Binford. Y en ese prólogo Binford dice que el futuro, o por lo menos previó, y erró muchísimo, que el futuro de la producción vanguardista de la teoría arqueológica iba a estar en la arqueología histórica, porque tenía la cultura material y también los documentos escritos para que funcionasen como una especie de faro y de elemento también que pusiese a prueba las interpretaciones sobre ese registro arqueológico. El gran problema fue que muchas veces en arqueología histórica los documentos se transformaron realmente como en el elemento guía y el elemento que estaba dando la verdad, y la cultura material apenas como una forma de ilustrar lo que estaba en esos documentos escritos. Cuando la cultura material se opone a los documentos escritos, el discurso era: esta cultura material tiene un problema, está incompleta, etc. ¿Sí? Afortunadamente esto fue cambiando y hoy en día la situación es un poco distinta. Próximo arqueólogo que voy a traer es Mark Leone. Mark Leone es también uno de los grandes nombres de la arqueología histórica americana, y cuando digo americana no solo Estados Unidos, sino del continente americano, y uno de los primeros arqueólogos marxistas de este campo. Y precisamente por este marco teórico marxista, él va a ser uno de los principales impulsores de un concepto y una idea de arqueología que es muy común hoy en día, que es
la arqueología del capitalismo. Entonces, sin duda, Marc Leone ha sido el gran impulsor en arqueología histórica de la arqueología del capitalismo, centrada en discutir procesos de surgimiento, consolidación y reproducción de los mecanismos de funcionamiento del capitalismo. Entre sus trabajos más importantes y que fueron realmente marcantes, está el trabajo no tanto de excavación, sino de análisis de la arquitectura de la casa y el jardín de una persona que se llamaba William Paca. ¿Sí? Este William Paca era descendiente de una familia muy rica en Estados Unidos en el siglo XVIII. Era un abogado antiesclavista y uno de los que firmaron las actas de la independencia de los Estados Unidos. Entonces, en inicio de la 1980, le encargaron a Marc Leone la tarea de hacer un trabajo arqueológico en la casa de este personaje. Y como dije yo, Marc Leone era un arqueólogo marxista. Entonces, ya, ¿por qué yo me voy a ocupar de excavar y rescatar objetos que en cierta medida estén enalteciendo la figura de un oligarca? Entonces lo que decidió fue hacer un trabajo que hasta entonces nadie había hecho y que es un análisis de la arquitectura, la organización espacial del jardín de esta persona. Entonces, el trabajo fue publicado en 1984 en un libro de Miller y Tilley, que después voy a hablar, los arqueólogos Daniel Miller y Christopher Tilley, dos de los grandes nombres de la arqueología postprocesual. O sea, no fue publicado en Estados Unidos, fue publicado en Inglaterra. Y en este trabajo, él partió primero del concepto de ideología, que es un concepto marxista, que básicamente intenta mostrar las ideas de la élite que son distribuidas y naturalizadas para el resto de la sociedad como una forma de verdad. Y este jardín, que es muy especial, es enorme, fue construido por William Paca utilizando paisajistas europeos que estaban trayendo algo muy nuevo que era la perspectiva, ¿sí? La idea de perspectiva que viene precisamente del Renacimiento. Y a través de la perspectiva se crean sensaciones y ilusiones visuales. Él va a hacer una comparación entre estos elementos y el propio concepto de ideología y las características de William Paca. William Paca, como mencioné, era un abogado que estaba firmando la independencia de Estados Unidos, el Acta de Independencia, donde estaba la abolición de la esclavitud, pero él mismo la familia de él había hecho riqueza con plantaciones y él mismo tenía más de 100 esclavos. Entonces, esto representaba claramente una especie de hipocresía y contradicción. Y es contradicción que para Marc Leone estaba también, en cierta medida, representada en ese jardín. Estoy haciendo una hipersimplificación, pero el trabajo es realmente muy interesante. También termina con una idea de una arqueología cientificista que está apenas presentando pruebas irrefutables para entrar en un campo de la interpretación. Una arqueología mucho más interpretativa, en la cual no existe cómo probar que la interpretación de Marc Leone es verdadera. Y de hecho, en su momento, este trabajo pasó invisible, fue motivo de risa y de burla. Pero, ¿sí?, a partir de la década de los 90 y más para adelante, se transformó realmente en un trabajo pionero y uno de los grandes clásicos
de la arqueología histórica para discutir cuestiones de orden y poder y capitalismo. Otro arqueólogo también revolucionario en su trabajo y sus ideas fue James Dietz, otro arqueólogo norteamericano de la Universidad de California, en Berkeley, y que trajo para arqueología lo que sería una arqueología cognitiva o una arqueología de las mentalidades, centradas en las mentalidades. Y de nuevo tenemos que pensar, estamos hablando de la década de 1970, entonces temas que para hoy en día son comunes o digamos que mucha gente puede estar trabajando, en esa época eran impensables. Y de hecho, James Dietz empezó trabajando a partir de las ideas de un folclorista norteamericano que se llama Henry Glassie, que había publicado también en 1975 un trabajo sobre estas casas que son, o se denominan casas de Georgia Northern, que son las casas de los colonos ingleses que se establecieron en Nueva Inglaterra, ¿no? Y se fueron transformando a través del tiempo. Y lo que Glassie y después Dietz van a plantear es que esta arquitectura y esta organización espacial va a representar un determinado tipo de ideología y de construcción de un grupo de personas que se identifican con los inicios del capitalismo, con el protestantismo. Entonces es algo muy interesante. Posteriormente, Dietz va a empezar a desarrollar lo que se conoce como arqueología de la muerte y trabajar en los cementerios de las personas de estas casas, analizando las lápidas. Entonces, en los cementerios de Nueva Inglaterra, la mayoría de las tumbas tienen este tipo de decoración. Entonces, él va a crear una especie de tipología de las decoraciones entre 1700, inicio de 1700 y inicios de 1800. Entonces, en un periodo de 100 años. Y lo que él ve es que en ese tiempo las lápidas se van modificando, transformando y pasan desde la calavera con alas a un querubín, o sea, un angelito, y finalmente una especie de copa con laureles alrededor. Y existen como momentos de ápice, momentos en los cuales se puede ver una especie de transformación en el tiempo de estos tipos. Y la lectura que Dietz va a hacer es, por un lado, ¿sí?, los primeros colonos norteamericanos, que eran los hiper-puritanistas, tenían esta calavera con alas, que representa para él el miedo a la muerte. Posteriormente tenemos ahora el primer grupo ya de personas de las primeras generaciones de colonos nacidos en Estados Unidos. Y aquí va a haber un cambio en el cual tenemos el ángel. Esto significa que esta mentalidad puritana, radical, que puede ser vista en películas como Las Brujas, se escapó de mi cabeza, hay una ciudad en el norte, en Massachusetts, Salem, ¿sí? Salem, las brujas de Salem, en el cual mujeres eran quemadas por ser poderosas o por actividades de brujería o simplemente por desafiar el modelo androcéntrico y machista de la época. Entonces, posteriormente, mediados del siglo XVIII, con esta primera generación de colonos norteamericanos nacidos en este territorio, va a haber un relajamiento de estas normas tan estrictas originales y ahora una visión mucho más flexible y positiva de la muerte. Ahora no es el lugar donde vamos a pagar porque somos todos pecadores,
sino como la posibilidad realmente de ir para el cielo y un futuro, ¿sí? Mejor. Y finalmente, finales del siglo XVIII y principalmente principios, tenemos esta copa. Esto significa que ahora lo que serían las tumbas dejaron de ser espacios apenas donde están los cuerpos para transformarse en espacios de memoria. Y no mencioné antes, pero cada uno de estas lápidas está asociado con un tipo de frase donde se inicia el, digamos, el nombre de la persona. Entonces, en el primer caso es here lies, here lies, ¿sí? Aquí yace, y está el nombre de la persona. El segundo momento es here lies the body, aquí yace el cuerpo, porque el alma está en el cielo. Y junto a la copa, lo que va a aparecer es in honor of, o in memory of, o sea, en honor de tal persona o en memoria de tal persona. E incluso eso va a dar espacio a las famosas tumbas sin cuerpos. O sea, son espacios en los cuales uno va a recordar de esas personas y sus historias. Bon, pasando ya para final del siglo XIX, uno de los arqueólogos también para mí más originales es Paul Mullins. La mayoría de los trabajos de Paul Mullins son sobre arqueología de la diáspora, pero también desarrolló trabajos sobre diferentes elementos y aspectos de la cultura material, como en este caso las muñecas Barbies. Probablemente muchos de ustedes conozcan o tuvieron una muñeca Barbie. Por si no saben, fue producida por esta mujer de aquí, Ruth Handler, y presentadas en una feria industrial en Nueva York en 1959. Y la historia de Barbie es muy interesante, porque hasta ese momento la mayoría de las muñecas eran fabricadas en tela o en porcelana o en cerámica y eran bebés. O sea, la idea era que fuesen una especie de instrumentos domesticadores para que las nenas, que eran las destinatarias de las muñecas, pudiesen jugar y en cierta medida prepararse para ser madres. Y Ruth Handler, que era una empresaria judía de mucho éxito, era la dueña de la fábrica Mattel de juguetes, tenía una hija y vio que la hija jugaba con esas muñecas, pero que la hija tenía una tendencia o que le gustaría jugar con muñecas que fueran más adultos. Entonces, ella va a producir, por un lado, una muñeca que es un adulto joven. Hoy en día, no sé, la Barbie tendría 18, 19 años, hecha de plástico. Y esto fue revolucionario. Y también la visión, en cierta medida, comercial de Ruth, que lo que hizo no es apenas una muñeca, ella creó una historia, porque Barbie nació en un determinado lugar, fue en una escuela, tiene hermanos, padres, amigos, y lo caro, la Barbie era barata, lo caro eran los accesorios. Entonces, creó toda una industria de los accesorios. Y Paul Mullins, en 1999, junto con la esposa de él, que es una persona que trabaja con educación y que también siempre tuvo muchas Barbies, escriben un artículo que se llama Domesticating Barbie, domesticando a la Barbie. Y en este estudio, en el cual van a hacer un análisis de las transformaciones de la Barbie, principalmente de los accesorios, van a utilizar esto para discutir procesos de transformación del lugar de la mujer en la sociedad norteamericana. Entonces es muy, muy interesante porque estas primeras Barbies son una especie de reflejo de Ruth Handler, que le puso nombre Barbie porque la hija de ella se llamaba Bárbara, ¿sí?
y que eran, a pesar de mantener ciertos conceptos y ciertos elementos de la feminidad, eran mujeres empoderadas. Un ejemplo muy claro que da Paul Mullins es el kit de babysitter de las primeras Barbies. En ese kit de babysitter, de entre otras cosas, había un libro y un reloj. Un libro y un reloj en el kit de babysitter, lo que significa es que Barbie es alguien que está teniendo una profesión temporaria en cuanto estudia, porque se va a transformar en una profesional. Y es también temporario porque tiene un reloj que está marcando la entrada y la salida. Poco tiempo después, digamos, 10 años después de que Barbie fue creada, Ruth Handler y el marido, que también era el presidente de Mattel, van a ser despedidos por el consejo de la empresa por diferentes problemas y son despedidos. A partir de ahí, también con la ascensión después de Ronald Reagan y los gobiernos conservadores, Barbie va a tener una transformación muy, muy fuerte. Tienen de vuelta al kit de babysitter. Desaparece el libro y desaparece el reloj. Otra cosa también interesante, aquí tienen la primer Barbie, ya fue creada, y 2 años después, en 1961, va a aparecer el novio, Ken. Entonces, noten el físico de Ken. ¿Sí? Es una persona realmente muy frágil y la función de Ken es ser compañía de Barbie. Entonces, si pensamos en la Biblia, Dios creó al hombre y de una costilla creó a la mujer para hacerle compañía al hombre. Aquí tenemos el discurso contrario. ¿Sí? Fue creada Barbie y después apareció Ken para hacer compañía. Entonces, inicialmente, todos los objetos asociados a Barbie eran esencialmente para Barbie y Ken era la compañía. Entonces, el auto lo manejaba Barbie y Ken se sentaba al lado. Barbie era la piloto del avión y Ken era copiloto. A partir de estas transformaciones con estos gobiernos conservadores, hay una transformación también a nivel físico. Miren lo que era Ken y en lo que se transforma Ken. Y ahora sí, el auto de Barbie está hecho para que lo maneje Ken y Barbie va de lado. Barbie pasa a ser la azafata, ya no es la piloto. Barbie no es más la médica, ahora es la enfermera y Ken es el enfermero. Entonces, hay todo un discurso que en cierta medida está representado por esta muñeca y los accesorios que pueden ser analizados arqueológicamente para entender, como dije antes, un proceso sobre el lugar de la domesticidad, según el concepto que va a utilizar Mullins en el trabajo, a través del tiempo, en el caso de la mujer norteamericana. Y pasando ahora a América del Sur y también a las mujeres. Probablemente una de las primeras grandes arqueólogas latinoamericanas, sin duda, es Tania Andrade Lima, del Museo Nacional de la Universidad Federal de Río de Janeiro, que en la década, digamos, mediados de 1980, empieza a trabajar, digamos, si bien ella era especialista en arqueología guaraní y sigue siendo especialista en arqueología guaraní, siempre también trabajó en arqueología histórica. Y se propuso desarrollar principalmente cuestiones que tienen que ver con el surgimiento de una clase burguesa y por lo tanto del capitalismo en Brasil. Y para eso, Tania desarrolló varios estudios sobre, de otras cosas, la higiene y la corporalidad en el siglo XIX, alimentación, la muerte y los cementerios. Ella hizo un trabajo también similar al de Dietz, analizando diferentes cementerios de la élite en Río de Janeiro, y también el lugar de la mujer en la sociedad, en esta sociedad del siglo XIX, el surgimiento de la burguesía. Muchas veces
cruzando líneas, por ejemplo, en el tema alimentación, ella va a ver las prácticas del consumo de té. Entonces, como el té, que inicialmente era una actividad masculina, pasa a ser desarrollada por las mujeres como una forma, primero, de reunirse para crear una identidad, un espíritu de cuerpo, también junto con esta práctica del consumo en determinado tipo de loza del té, hay también una ropa utilizada, ya que estas reuniones son exclusivas de mujeres, entonces pueden sacarse el corset y tener una ropa mucho más flexible, menos disciplinaria. Entonces, realmente considero que los trabajos de Tania son uno de los antecedentes más importantes sobre arqueología del capitalismo en Latinoamérica, y nos permiten, en cierta medida, mostrar cómo elementos como la práctica del té, una lápida, determinado tipo de forma de limpieza, de lo que se considera higiene en la época, van a constituir estos principios ideológicos que en el siglo XX van a construir, sin lugar a dudas, una clase burguesa con todas las letras. Y también en América Latina, otro de los grandes nombres de esta primera generación de arqueólogos históricos es Pedro Pablo Funari, profesor de la Unicampi, la Universidad Estadual de Campinas, y que fue el primer arqueólogo que desarrolló un trabajo dentro de lo que hoy se denomina de arqueología de la diáspora. Entonces, a principios de la década de 1900, finales de los 80 y principios de los 90, Funari, que había sido formado en arqueología clásica, su maestría y doctorado son sobre ánforas de vino romanas en España y Portugal, empieza a pensar en desde estas perspectivas que ya mencioné antes, de Leone, de Dietz, empieza a pensar temas importantes que tienen que ver con los procesos de construcción de identidades nacionales y entre estos la cuestión de la esclavitud para ser trabajada arqueológicamente. Existía un único y pequeño antecedente de arqueología afro en América y en Brasil, que era el del profesor Carlos Magno Guimarães, que es de la Universidad Federal de Minas Gerais, que había hecho una serie de excavaciones en un quilombo. Quilombo son los poblados construidos por esclavos que se escapaban de las plantaciones. Pero Funari va a plantear la posibilidad de desarrollar una excavación en uno de los sitios más importantes en Brasil, que es la Sierra de la Barriga, el quilombo de Palmares, donde estaba el rey Zumbí, y un espacio que creció enormemente hasta que se conformara en una ciudad, y que hoy en día es como una especie de espacio de veneración y el gran antecedente de la lucha de los esclavos por la libertad. Funari en 1992 y 93, o 93 y 94, se junta con el profesor Charles Orser de los Estados Unidos y el profesor Michael Rowlands en Inglaterra, y conforman entonces este equipo de investigación de Palmares. Entonces van a desarrollar dos campañas importantes y van a mostrar cómo Palmares se transformó no apenas en un espacio de esclavos, sino un espacio libertario en el cual judíos, forajidos,
todas las personas que en cierta medida no se encajaban en el modelo colonial o eran perseguidas, iban a este lugar, a Palmares, donde tenían una vida, un estilo de vida mucho más libre. Entonces este trabajo, como dije, marcó realmente en América Latina el inicio de esta arqueología de la diáspora, que hoy que en cierta medida ha crecido muchísimo, principalmente en Brasil, ¿no? Pero el antecedente inicial es este trabajo de Pedro Pablo Funari. Otro trabajo que, bueno, me hago autopublicidad, junto con Pedro Funari desarrollamos y que considero también importante, tiene que ver con lo que denominamos arqueología de la represión y la resistencia, y que es una arqueología centrada en los periodos de dictadura en América Latina y también en todos aquellos vestigios, ruinas y lugares de la memoria asociados con este periodo oscuro de la historia de nuestro continente. Y tenemos que pensar que hasta principio del siglo XXI, los trabajos que existían eran principalmente los trabajos del equipo de antropología forense argentino, que es una ONG que siempre estuvo en cierta medida al margen del ámbito académico, trabajaron más como técnicos que prestaban servicios en las causas de derechos humanos, y algún que otro trabajo, como había hecho algunas pequeñas excavaciones en Mansión Seré, pero por parte de arqueólogos precoloniales que tenían un interés político, un compromiso político, pero que era, como mencioné, casos aislados. Entonces, a partir de principios del 2001, 2002, junto con Pedro Funari, empezamos a trabajar tanto a nivel teórico como a nivel metodológico la posibilidad de desarrollar este tipo de trabajos de forma sistemática, de pensarlos dentro de un concepto propuesto por otro arqueólogo histórico muy importante, que es Randall Maguire, que es arqueología como acción política. Entonces, la idea de que la arqueología puede envolverse políticamente, ya que desde una visión más posmoderna, la arqueología no es una ciencia objetiva que está descubriendo el pasado, sino es otra cosa que interpretaciones posibles sobre ese pasado. Entonces, la subjetividad es un elemento cotidiano y continuo del proceso o en el proceso de producción científica y principalmente de la arqueología. Entonces, en 2006 publicamos el libro Arqueología de la Represión y la Resistencia en América Latina, donde invitamos colegas que habían empezado a trabajar o que tenían casos aislados sobre esto. En 2008 hubo una versión en portugués, ahora con algunos artículos más, que se publicó. Y en el año 2009 publicamos Memories from Darkness, en el cual por su vez se crearon, bueno, Melissa Salerno se juntó a nosotros y también se trajeron más trabajos, ¿sí? Entonces, hoy en día, la mayoría de los encuentros de arqueología, siempre hay alguna mesa sobre arqueología del presente y que esté tocando el tema de los desaparecidos, los centros de detención de la dictadura, políticas de la memoria, etc. Y que considero que realmente son cuestiones muy importantes que todavía necesitan ser mucho más desarrolladas. Precisamos que formen parte de los currículos de formación de los arqueólogos y también de financiamiento de los órganos de fomento a la investigación. Para cerrar un poco mi presentación, exactamente, bueno, ya voy hablando casi unos 50 minutos, voy a salir de América para ir para Europa, para traer uno de los
que para mí es de los arqueólogos más originales o de ideas originales que ya existieron, que es Daniel Miller. Daniel Miller, junto con Christopher Tilley y junto con Michael Shanks, fueron los primeros, ¿cómo se dice aquí?, dirigidos por o estudiantes de Ian Hodder, ¿no? Ian Hodder, un gran nombre de la arqueología postprocesual, inicios de la década de 1980, y los primeros 3 alumnos de doctorado que él tuvo fueron Daniel Miller, Christopher Tilley y Michael Shanks. Tilley y Shanks escribieron Reconstructing Archaeology en 1987, y Daniel Miller en 1987 va a publicar un libro que es este de aquí, que se llama Material Culture and Mass Consumption, Cultura Material y Consumo de Masas. Este libro fue revolucionario en su momento porque mostró esto que Rathje también ya había dejado claro en sus investigaciones, y es que la arqueología, por sus características, tiene la posibilidad de trabajar cultura material, objetos, artefactos, independientemente de la cuestión espacial y temporal. O sea, la arqueología histórica o la arqueología puede trabajar en arqueología del presente y en objetos de nuestra cotidianidad. Entonces, él desarrolló trabajos sobre, por ejemplo, cómo en los supermercados existen formas de poner los productos que hacen que ciertos productos estén más visibles que otros, los más caros son más visibles, o los colores en determinados tipos de supermercados o en fast food. O sea, cuestiones que eran interesantes no solo para los arqueólogos, para pedagogos, para marketing, para arquitectura, y hoy es uno de los grandes nombres en cuestiones que tienen que ver con productos en el presente, ¿no? Es prácticamente un filósofo hoy en día, Daniel Miller. Y uno de sus trabajos más recientes, en 2012, fue Blue Jeans, o sea, una especie de arqueología de los pantalones de jeans que utilizamos cotidianamente. Para aquellos que no saben, los jeans fueron inventados por esta persona de aquí, que se llama como Lévi-Strauss. Es el mismo nombre del antropólogo francés, y que era un judío alemán que se escapó de las persecuciones a los judíos en el siglo XIX y terminó en la costa oeste de Estados Unidos, empezando a producir este tipo de tejidos que fueron utilizados por los buscadores de oro de California. ¿Por qué? Porque era resistente y flexible. Entonces, este tejido empezó a crecer, a tener cada vez más éxito y pasó a ser utilizado en las fábricas. Ustedes ven, por ejemplo, Carlitos Chaplin y Tiempos Modernos. Él trabaja en la fábrica vestido de jeans. Después el jeans se utiliza como uniforme en las prisiones, hasta que en la década de los 60 el movimiento hippie lo utiliza como una forma de crítica social, ¿sí? Es la ropa de la clase proletaria. Las mujeres también lo utilizan como una forma de crítica al machismo y al androcentrismo. Las mujeres hasta entonces tenían que usar polleras, y los primeros pantalones entonces que utilizan como una forma de protesta son los pantalones de jeans. Y a partir de 1980, el capitalismo, que tiene como característica principal su capacidad de transformar un elemento que puede ser de crítica, vaciarlo de contenido y volverlo mercadería, utiliza los jeans para crear un producto unisex de uso cotidiano, que es la prenda más usada y más vendida de todo el mundo. Pero al mismo tiempo se empiezan a crear
diferencias sutiles en estos jeans. Podemos tener un jean que vale, no sé, $5, un jean muy simple, y un jean diseñado por Versace o Dolce & Gabbana que puede costar $3.000, $4.000, $5.000 un jean. Y aquí una de las cosas más interesantes, ¿cuáles son los jeans más caros? Los que tienen agujeros. ¿Sí? Entonces, estamos comprando un pantalón que en general ya viene pre-wash, o sea, pre-lavado y pre-gastado, para dar la impresión de que está gastado, y con agujeros. Y esos son los más caros. ¿Qué significa esto? ¿No? Entonces aquí lo interesante del análisis de este producto, cómo en cierta medida el capitalismo se apropió de este producto y nos vende ahora algo que es de la clase proletaria, que lo que está diciendo es que tenemos un jean gastado y con agujeros, pero nosotros nunca trabajamos. Y muchas veces estos jeans, ¿quiénes son los que usan la mayoría de los jeans con agujeros y gastados? Son aquellos que tienen un interés y una adicción muy grande por los gimnasios y los cuerpos modelados. Entonces, de nuevo, cuerpos modelados por un trabajo braçal que no produce nada. Jeans que parecen gastados, pero nunca, que no están asociados al trabajo también. Entonces, un elemento tan cotidiano como es el jean puede ser un objeto a partir del cual los arqueólogos y las arqueólogas podemos discutir diferentes procesos de la conformación del capitalismo y de la sociedad moderna. Esto solo por citar uno de los tantos trabajos desarrollados por Daniel Miller. Cierro mi charla resaltando entonces la importancia de estimular en nuestros alumnos ideas originales, pensar de forma original. Y aquí tenemos también una diferencia entre los modelos académicos en diferentes partes del mundo. En Inglaterra, por ejemplo, ellos tienen un modelo innovativo que es contrario al reproductivo. Este modelo innovativo significa que como director de tesis, lo que yo espero de mi tesista es que produzca algo distinto a lo que yo propongo, incluso que me critique. Mencioné Hodder. Hodder fue director, había sido director, dirigido por Clarke. Clarke era o fue el arqueólogo cientificista o el equivalente a Binford en Inglaterra, ¿sí? Y sin embargo, Hodder acaba proponiendo una arqueología anticientífica, ¿sí? En nuestros países latinoamericanos en general hay una arqueología mucho más reproductiva, donde el tesista hace algo similar a lo que hizo su director. No es que vea problema, pero creo que realmente sería muy importante, insisto, estimular a nuestros estudiantes a intentar buscar alternativas a los problemas antiguos o buscar nuevos problemas. Y dentro de estos nuevos problemas, dejo abierto para, digamos, discutir a futuro donde yo creo que ahora están llegando estas nuevas teorías o estas nuevas formas de hacer arqueología, que es, por un lado, el impacto de las nuevas tecnologías que están transformando a nivel teórico y metodológico cómo hacemos arqueología, realidad virtual, realidad aumentada, o drones, láser scans, etc. Y la ciberarqueología, la posibilidad de hacer arqueología en los videogames, de excavar objetos que son virtuales, etc. Creo que esta alternativa nos va a hacer pensar y repensar en gran medida la arqueología del presente. Bueno, eso es un poco. De nuevo, muchas gracias por la invitación y disculpas si me excedí un poco en el tiempo.